Hola, el comentario de hoy versa sobre uno de los temas de debate de esta semana. La rebaja por parte de Moody's del rating de la deuda del Reino de España y sobre todo pues la perspectiva negativa que ha provocado, pues al margen de comentarios y al margen de discusiones en los foros de debate de internet y en otros foros, pues ha provocado una reacción pues hasta ahora desconocida en el gobierno, porque más allá de sus comentarios en manifestando su desacuerdo con este tipo de informes y decisiones, pues ha provocado una carta dirigida a los inversores internacionales, a esa cosa que llamamos los mercados, pues siendo bastante duro con Moody's y con este tipo de informes. Es una noticia de esta misma mañana y todavía desconocemos cuál puede ser el impacto de esta acción en los mercados, ¿no? Si se lo van a tomar a bien o si se lo van a tomar a mal. Pero en todo caso, considero que el tema del comentario de hoy va a versar en torno a ese rating de Moody's. ¿Hasta qué punto esa rebaja de la deuda y hasta qué punto esa perspectiva negativa son correctas? Y sobre todo, hasta qué punto las necesidades de financiación se van a situar las necesidades de financiación de las cajas y bancos se van a situar en los 40-50.000 millones que dice Moody's, o sin embargo nos tenemos que fiar, o por el contrario, nos tenemos que fiar de los 15.000 millones que dice el Banco de España. Vamos por partes. En primer lugar, hablemos de la rebaja del rating de la deuda del Reino de España. Esta decisión dice Moody's que ya la había tomado a finales del año 2010, pero que estaba pues a la espera de uno de los elementos más importantes, que iba a ser pues la publicación definitiva del dato del déficit, que se ha situado en el 9,24%. Realmente es una cifra por debajo del déficit previsto, que era del 9,30%, de manera que podríamos decir, y de hecho se comenta por parte del gobierno, pues que no existen motivos para rebajar ese rating, haciendo referencia a la deuda, haciendo referencia al déficit, porque se han superado esos objetivos. Bien es cierto que se ha superado, bueno, no es cuestión de poner calificativos y por los pelos y holgadamente, se ha mejorado ese objetivo previsto del 9,3%, pero lo que preocupa a Moody's no es el dato en sí mismo, sino la composición de ese dato. Uno de los objetivos era, para este 2010, que el déficit de las comunidades autónomas no superara el 2,4% del PIB. Y ha habido 8 comunidades autónomas que no han cumplido ese objetivo. Bien es cierto que el resto de administraciones públicas tal vez pues han realizado los ajustes pertinentes y el dato global ha sido el 9,24. Pero no escapa a la observación del análisis de Moody's el hecho de que 8 comunidades autónomas no hayan logrado el objetivo. Y lo que preocupa a Moody's es que la situación económica de España no tiene visos de mejorar a lo largo de este 2011 y, consecuentemente, va a resultar más difícil para estas comunidades autónomas alcanzar el objetivo de déficit previsto para 2011, que es del 1,3%. Y fundamentalmente, en esa preocupación subyace las grandes dudas al respecto de lo que el gobierno puede hacer y lo que el gobierno vaya a hacer para poner orden en esas autonomías, para meter en cintura esas autonomías. Moody's no cree que este gobierno actual tenga capacidad para poner orden en esas comunidades autónomas. Máxime cuando estamos ahora en un periodo de elecciones en algunas de esas comunidades autónomas afectadas o sujetas de esta preocupación por parte de Moody's. Por lo tanto, lo que preocupa no es el déficit en sí mismo, sino la composición y las dudas sobre si se va a poder poner orden en esas comunidades autónomas para alcanzar un objetivo más estricto aún, si cabe, que el objetivo marcado para el 2010, que es rebajar
ese déficit al 1,3% del PIB. El otro motivo de crítica es al respecto de lo que Moody's interpreta como necesidades de las cajas, no de las cajas y bancos. Únicamente para las cajas españolas, Moody's habla de unas necesidades de 50.000 millones, que podrían llegar incluso a los 120.000 millones, una cifra que incluso también ha barajado VS, es decir, no es una cifra únicamente que se haya puesto encima de la mesa cuando ha aparecido el informe de Moody's. Casualmente, pues estas sugerencias o estas ideas o estas perspectivas coinciden con la publicación por parte del Banco de España de sus propias estimaciones al respecto de cuánto dinero van a necesitar las cajas y bancos españolas. 15.000 millones. Hay un desfase entre los 15.000 millones del Banco de España y los 40.000 millones de Moody's. ¿A quién creemos? ¿A Moody's o al Banco de España? El presidente Rodríguez Zapatero comentó ayer que él, por supuesto, su máxima confianza, su máxima credibilidad reside en el Banco de España, como no podía ser de otra manera, y por lo tanto, pues él se cree esas cifras. En mi caso, pues no le voy a llevar la contraria al presidente. Lógicamente, considero que el Banco de España pues tiene más datos, tiene más perspectiva, tiene mayor conocimiento de causa y, bueno, podemos dar por válida esa cifra en torno a los 15.000 millones de euros que van a necesitar las cajas y bancos en este país para corregir esa situación. Pero tampoco desestimo las cifras de Moody's. Alguno estará pensando, hombre, entre 15.000 millones, 40.000 millones y 120.000 millones, oye, largo me lo fías, Sancho. Es decir, ahí hay un margen de maniobra espectacular. Sí, pero vamos a ver cuál está o dónde están las diferencias en esas cifras. Porque muchas veces se comenta que esa diferencia entre las cifras pues es un argumento para desestimar o para criticar un análisis, una valoración, en este caso la de Moody's. Se le critica porque hay un gran desfase con respecto a las cifras recientemente publicadas por el Banco de España. Pero si nos damos cuenta, el informe del Banco de España, que es un informe muy estricto y de absoluta solvencia, plantea un descuento de aproximadamente el 40% en el valor de la cartera de las propiedades inmobiliarias de las cajas y bancos. Descuento que se amplía al 70% cuando hablamos del descuento del valor del suelo. Hacemos referencia a estos préstamos que la banca ha concedido a los promotores inmobiliarios. Bueno, esas cifras pues pueden ser cifras estrictas para algunos, exageradas para otros, pero son las cifras que maneja el Banco de España. 40% y 70%. Puede parecer excesiva la cifra del 70% sobre el suelo, pero realmente, con todo el stock de viviendas que queda todavía por vender, tenemos que considerar que gran parte de ese suelo que ha sido adquirido por promotores inmobiliarios con préstamos de las cajas y bancos es un suelo en el cual a lo largo de la próxima década no se va a construir. Las perspectivas de recuperación no animan a decir que ese suelo, ya sea industrial o residencial, se va a construir. Por tanto, hay una parte de ese suelo en la que nunca se va a construir. De manera que una pequeña simulación en la que digamos, hombre, en lugar de una rebaja del 70%, hagamos una rebaja del 80% en el valor del suelo y un 50% en el valor de esas propiedades inmobiliarias. Porque también es cierto que estamos hablando de un tipo de rebaja media. Hay cajas de ahorros, por ejemplo, que una parte importante de sus créditos promotor han sido concedidas para desarrollar urbanizaciones de adosados en Pedregales de Murcia, donde iban a haber 3 campos de golf, un lago artificial y 9.500 viviendas, y allí, vamos, no se va a vender un solo de esos adosados. De manera que la rebaja del valor de esos adosados que están construidos y en los que pues nunca vamos a ver alrededor esos maravillosos campos de golf y esos lagos artificiales y todas esas comunidades de servicios, pues ahí la rebaja no es del 40%, sino, si me apuras, del 90% del valor de esa propiedad inmobiliaria. Y por supuesto, los suelos alrededor en los cuales estaban previsto construir los cines, los centros comerciales en torno a esas urbanizaciones, el valor no es que se reduzca al 80%, sino que el 100%.
el valor de ese suelo tiende a cero. Por lo tanto, poniéndonos un poco más estrictos, suponiendo que además la situación económica no evolucione en positivo sino en negativo, aplicando una corrección del 10% adicional a lo que el Banco de España ha previsto, es decir, un 50% de las propiedades inmobiliarias y un 80% en el suelo, ¿qué nos encontramos? Los 40-50 mil millones a los que hace referencia Moody's. Por lo tanto, aunque es una diferencia significativa de 15.000 millones a 40.000 millones, un pequeño ajuste en esa valoración nos acerca a la cifra de Moody's. Ya, pero en todo caso, Enrique, estamos muy lejos de los 120.000 millones que van a necesitar las cajas y bancos, según algunos. Sí, estamos muy lejos. Todo hay que decirlo, Moody's en su informe, cuando habla de esa posibilidad de llegar incluso a los 100-120.000 millones, habla de un escenario en el cual la situación económica de España se agrave. ¿Se va a agravar la situación económica de España? Desde luego no va a mejorar. En la mesa no hay ningún elemento en el horizonte, no vislumbro ningún elemento que nos indique que vaya a mejorar. Ayer leía al señor Roch, el presidente de Mercadona, que decía que en el 2011 hay una buena noticia, y es que el 2011 va a ser mejor que el 2012. Por lo tanto, hombre, no vamos a ser tan catastrofistas, ¿no? Pero no hay elementos que nos indiquen que la situación económica va a mejorar. Tenemos encima de la mesa, como he comentado en anteriores posts, incertidumbre al respecto de las materias primas, incertidumbre al respecto del precio de los alimentos, incertidumbre al precio de lo que va a suceder con respecto al precio del petróleo, incertidumbre geopolítica, incertidumbre al respecto de lo que va a suceder con los tipos de interés y sobre todo unos datos que ahí están, la inflación está creciendo. Si crece la inflación y si nos suben los tipos de interés, pues lógicamente eso puede ser la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas y lógicamente eso no va a crear un escenario de recuperación, de generación de empleo. Utilizando los datos y las perspectivas más optimistas, las del gobierno, vemos que el crecimiento de la economía de España en el 2011 y en el 2012 va a ser un crecimiento tan ridículo, moviéndonos optimistamente entre el 1 y el 2%, que durante los próximos 2-3 años no vamos a generar empleo neto. De manera que en una situación en la cual nada indica que vayamos a mejorar, pues tal vez sería interesante manejar el dato de qué puede suceder si la situación empeora. Y si la situación empeora, lógicamente, esas necesidades de las cajas y bancos pues se van a acercar más a los 100.000 que a los 15.000 del Banco de España. De manera que, como conclusión, pues todos tienen razón, es decir, esas cifras, cada uno ha aplicado una valoración y cada uno en sus cifras pues ha realizado pues una serie de supuestos y ha determinado una serie de escenarios, ¿no? Si nos acercamos al escenario definido por el Banco de España, pues esa cifra de los 15.000 millones es correcta, y si utilizamos los datos de Moody's o de cualquier otra agencia de rating o incluso bancos de inversión, pues podemos estar entre los 50.000, 60.000, 70.000. Todo va a depender de cómo evoluciona a lo largo del 2011 la economía de España. No lo va a hacer en positivo, sino que me refiero a cómo evolucione si la situación empeora, si la situación se complica. Y fundamentalmente tenemos nuevos elementos en el horizonte de preocupación, porque más allá de la situación, de los problemas conocidos, poca competitividad, baja productividad, alto desempleo, alto endeudamiento, más allá de esos problemas, pues tenemos en el horizonte la amenaza de la inflación, la amenaza de la subida de tipos, la amenaza de la estanflación, no tenemos crecimiento, nos hemos estancado y encima aumenta la inflación, y cómo no, el elemento Portugal y su sí o no rescate. Elementos que pueden volver a tensionar en unas semanas los diferenciales de la deuda. Pero en todo caso, esta semana nos hemos quedado para la reflexión con esa rebaja de la rating del rating del Reino de España y esa perspectiva negativa.